misterio de la fe. Signo de la gracia. Muy buenos días para todos. Esta Santa Misa la ofrecemos en acción de gracias por la vida de Cecilia Toro. Ofrece su hija Marta Cecilia, por el alma de Laudi Benjumea y Rodrigo Díaz. Ofrecen hijos y nietos, y por los jóvenes de la familia García Páez. Como la Iglesia existe para evangelizar, y esa es su razón de ser más profunda, su esencia, nos reunimos para encontrarnos con Dios Padre, para que en su palabra y a través del cuerpo y sangre de su Hijo, bajo los signos sacramentales de pan y vino, nos anima y nos fortalece para que cumplamos con fidelidad la misión bautismal de evangelizar con nuestras palabras y con el testimonio de nuestra propia vida. Dispongámonos a participar con fe y alegría en este domingo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunicación del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, en unos instantes de silencio, reconozcamos desde el fondo de nuestro corazón nuestros pecados y dispongámonos a pedirle perdón a Dios por ellos. Y cantemos a Dios suplicando su perdón. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios recorre esta nueva Galilea de los gentiles en la que nos movemos hoy. Viene para dar sentido y vida a toda nuestra existencia. Preparemos nuestros oídos y que el Espíritu Santo nos permita escuchar
porque la fe viene de la proclamación. Que esta palabra hoy interpele nuestra existencia y nos mueva a querer ser verdaderamente creyentes. Escuchemos con atención. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeren, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio
según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, esta semana que acaba de terminar era la semana de oración por la unidad de los cristianos. Se trataba de congregarnos en torno a la oración para orar por la unidad de los cristianos. Esa unidad que viene de Jesús, que todos sean uno, Padre. Es Jesús el que ruega por la unidad, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Era la semana de la unidad, de la oración por la unidad. Y en este tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco ha querido instaurar la palabra de Dios. Este domingo de la palabra de Dios, de una manera particular, de una manera especial. Todos los domingos, todos los días, tenemos en la liturgia de la Eucaristía el pan de la palabra. Pero de una manera especial, el Papa Francisco ha querido proclamar este día, este tercer día del tiempo ordinario, para proclamar de una manera especial la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos tiene que unir profundamente con ese Dios que se nos reveló, ese Dios que se nos reveló con su palabra, ese Dios que se nos reveló con toda la fuerza de su palabra. Y podríamos decir que esa fuerza de la palabra de Dios tiene un nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta palabra que proclamamos, por una parte, en cada Eucaristía, esta palabra que tomamos en nuestras manos con devoción para leerla, esta palabra que tomamos en nuestras manos para poder orar con ella, esta palabra que utilizamos en los sacramentos, es esa palabra que santifica.
Es la palabra que santifica. Es la palabra que da la vida, pero no cualquier vida, la vida de Dios. Esa palabra que va llamando, así como en el Evangelio de San Marcos que acabamos de escuchar, nos cuenta San Marcos que después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea. Pero marchó a Galilea con una intención, con una tarea: proclamar el Evangelio de Dios. Proclamar el Evangelio de Dios, proclamar esa palabra de Dios, proclamar a Jesucristo mismo, que es la palabra de Dios hecha carne. Y por eso se fue por el mar de Galilea, fue al mar a buscar a los que allí trabajaban. Generalmente los rabinos eran buscados para ser seguidos. Con Jesús ocurre algo muy importante. Es Jesús el que busca. Y por eso va al mar, donde, repitámoslo, hay trabajadores. Allí está trabajando la gente. Allí encuentra la labor que va haciendo el hombre, que va haciendo el campesino. Y allí la labor que va haciendo el pescador. Y entonces, pasando, se encuentra con dos hombres, con Simón y con Andrés. Dos hombres que están trabajando en la pesca. Y hace el ejercicio con ellos de llamarlos. Los llama para que vayan con él. Vengan en pos de mí, vengan detrás de mí, y los haré pescadores de hombres. Seguramente que los apóstoles, o precisamente Simón y Andrés, no entendieron muy claramente la invitación que les hacía, pero sí sintieron la atracción de quien los llamaba. De quien los llamaba haciéndoles una propuesta que seguramente ellos no entendían con claridad. Vengan y los haré pescadores de hombres. Como quien dice, ustedes hacen pesca de peces. Yo les hago la propuesta de hacer pesca de hombres. Ahí va ya detrás la propuesta del Evangelio. Quiere decir, hay otra manera de pescar. Quiere decir que hay otra manera de conquistar, anunciando el Evangelio, anunciando y proclamando el Evangelio de Dios, al estilo de Jesús. Jesús que proclama el Evangelio de Dios. Es Jesús el que está invitando a estos hombres a tener la experiencia de la pesca de hombres, con una tarea: la proclamación del Evangelio de Dios. Dice el texto que más adelante había otros dos hermanos,
los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. E igualmente los llamó. Ellos estaban en la barca, restaurando las redes y trabajando con su padre. Y también los llamó. Los llamó con el mismo propósito: proclamar el Evangelio de Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios, que hoy se nos invita a venerar de una manera especial, es la palabra que nos señala el Evangelio de Dios. Es esa palabra que nos va señalando el camino hacia Dios, pero en el seguimiento del Señor. Estos 4 hombres, Simón y Andrés, Santiago y Juan, siguieron al Señor, siguieron la palabra, siguieron esa palabra que propone un estilo de vida diferente. Ese estilo de vida que ya no es pescar peces, sino ser pescadores de hombres. Cuando el Papa Francisco nos propone este domingo como el día especial de la palabra, nos está proponiendo que vivamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida que tenga el seguimiento de la palabra de Dios, que nuestra oración esté fundamentada sobre esa palabra, que nuestro servicio a los hermanos esté fundamentada sobre esa palabra, que la caridad, que la misericordia estén fundamentadas sobre esa palabra. En cada hogar debería hoy, de una manera solemne y especial, intronizarse la palabra de Dios en un lugar, porque tiene que ser el espíritu de la palabra de Dios que fomente la oración de la familia. La oración de la familia debe tener como centro la palabra de Dios. Cada año, en este tercer domingo, estaremos exaltando de una manera especial la palabra de Dios. Y por eso desde hoy, repito, deberíamos en los hogares de manera especial, en las familias de manera especial, intronizar la palabra de Dios. Y seguramente tener un espacio para orar con esa palabra, para hacer de esa palabra nuestra vida, para hacer que esa palabra sea el centro de nuestra existencia. Si acabamos de celebrar una semana dedicada a la oración por la unidad de los cristianos, hoy podríamos decir que la unidad de los cristianos tiene que estar fundamentada sobre la palabra del Señor. Nuestra Señora, la Virgen María, recibió en sus entrañas benditas al Hijo de Dios. Y ella, la Virgen María, proclamó al ángel en esa razón que le envía a Dios cuando acepta ser la madre del Salvador: hágase en mí según tu palabra.
que lo que la palabra de Dios ha dicho se haga en la vida de Nuestra Señora. Eso lo ha proclamado ella. Pidámosle a Nuestra Señora hoy, en este domingo solemne de la palabra de Dios, que nos ayude a seguir su ejemplo. Ese ejemplo de vida que nos hace capaces de aceptar la palabra de Dios en nuestra existencia. Esa palabra de vida que nos hace capaces de luchar contra todo aquello que en nuestra mente no sea la palabra de Dios. De luchar con todo aquello que en nuestro corazón y en nuestra vida no sea la palabra de Dios. Queridos hermanos, que hoy amemos y veneremos de manera profunda y especial la palabra del Señor. Esa palabra que se nos da y esa palabra que se nos confirma hoy con el alimento de la Eucaristía. La Eucaristía, que es la palabra que se hace carne en nosotros, que es la palabra que comemos para poder poner en práctica lo que la palabra de Dios nos proclama. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Padre Celestial con la confianza de ser escuchados y digámosle: queremos vivir tu palabra. Para que el Papa Francisco, los obispos,
sacerdotes y todos los agentes pastorales de la Iglesia, guiados por el Espíritu de sabiduría, proclamemos con fidelidad el Evangelio. Queremos vivir tu palabra, para que todos los cristianos y los judíos, reconociéndonos hijos del mismo Padre, escuchemos palabra de Dios que nos une y propiciemos el diálogo reconociendo nuestras raíces comunes. Queremos vivir tu palabra, para que quienes gobiernan nuestro país, escuchando la palabra de Dios y el clamor de los más necesitados, trabajen por la unidad y la inclusión de todos los habitantes de esta tierra. Queremos vivir tu palabra, para que nuestra comunidad, animada y renovada por una mayor familiaridad y estudio de las Sagradas Escrituras, pueda ayudar a otros a crecer en la fe. Queremos vivir tu palabra. Oremos en silencio en unos instantes. Y nos unimos todos diciendo, queremos vivir tu palabra. Padre bondadoso, acoge las súplicas que te presentamos con fe y esperanza por Jesucristo nuestro Señor. Por todos los que estamos junto al altar, por los que ya descansan en santa paz, recibe, oh Padre Santo, esta oración, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al consagrarlos con el poder de tu Espíritu, haz que se conviertan para nosotros en dones de salvación
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Beatriz y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera especial Laudi Benjumea y Rodrigo Díaz, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos a quien Dios ama, dirijámonos al Padre de los cielos, diciendo con devoción: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres, dice el Señor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la pena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno de todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos.
Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos lleve siempre por los caminos del bien. Que su palabra sea guía para nosotros siempre. Esa palabra que hoy hemos celebrado solemnemente como el Domingo de la Palabra, instituido por el Papa Francisco, para que podamos de verdad vivir esa palabra como alimento, vivir esa palabra como guía, vivir esa palabra como orientación para todo aquello que hagamos en nuestra existencia, para que caminemos día a día y momento a momento en la celebración en el corazón de la palabra de Dios, de manera particular esa palabra escrita y esa palabra hecha carne en la vida de Jesús. Que el Señor los bendiga y los proteja de todo mal durante este domingo.